esta tarde agradezco al doctor Joel Francisco Jiménez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien hacemos enlace hasta la Ciudad de México. Buena tarde. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buena tarde. Gracias por tomarnos, por favor, esta llamada. Usted como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, bueno, pues agradecemos porque la UNAM realiza y lleva a cabo una serie de investigaciones y analiza y reflexiona sobre temas que tienen que ver con las problemáticas sociales. Doctor, buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues leíamos hace unos días, doctor, y ese es el motivo por el cual buscamos un enlace con usted. Leíamos una reflexión que hacía usted y pues derivado de los trabajos de investigación que ha llevado a cabo en torno al asunto del bullying. Este tema, el acoso escolar, que se vuelve cada vez más común, más constante, los casos que se presentan de acoso escolar. Y usted hacía la reflexión de la parte que nos corresponde a los padres, las madres de familia. Quisiéramos que nos hablara la gente que nos escucha por radio, que nos sigue por televisión. Claro. ¿Por qué es cada vez más común este asunto del bullying? Si ha sido esto de los conflictos en las escuelas, viene de atrás, viene, decía usted, desde que la escuela existe, pero Claro. bueno, pareciera que algo está pasando. Sí, como que se ha agudizado la problemática. Y creo que ahora se debe en gran medida a medios de comunicación, a internet y demás cosas que nos hace más manifiesta la existencia de esta problemática. Aquí me gustaría comenzar que elaboré por ahí un trabajo, y creo que es el que motiva esto, de que el momento más oportuno para enfrentar esta problemática no es al final de la primaria o secundaria, cuando ya se tiene que actuar y la sociedad tiene que actuar, el Estado tiene que participar, pero ya con efecto curativo. Ya no hay una labor preventiva, o sea, ya está atendiendo una enfermedad, un mal que ya está manifiesto, y se va a seguir dando. Entonces elaboramos por ahí un trabajo diciendo que el momento más adecuado para actuar y proyectar en los menores prototipos de conducta que permitan preparar al niño o niña a asumir una vida responsable en una sociedad libre y con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexo y amistad, inculcar de igual manera respecto a sus padres, a su propia identidad cultural, a su idioma y valores, etcétera. El momento más adecuado es el preescolar. Y es ahí donde encontramos la figura dominante, que es la maestra, que es el maestro de escuela, concretamente de kinder, de jardín de niños, el que tiene los contactos primeros con estos menores. Y en consecuencia tiene una influencia enorme en la etapa del menor. Es el primer momento en el cual ellos se enfrentan a una persona distinta a sus progenitores, a las personas con las que ellos viven, y donde obtiene patrones de conducta también, y entonces empiezan a confrontar una realidad. Aquí yo considero que hay una tríada ahí importantísima, que son padres o tutores o custodios o las personas que cuidan a los menores por un lado, por el otro los maestros de preescolar y además el médico que los atiende. Yo creo que nadie escapa a un alumbramiento en un hospital y en consecuencia la presencia de un médico se hace manifiesta. Y qué importante es que un médico, este es el sector salud, vía un médico en especial, dictamine y valore cómo ingresa a este mundo un menor. Y qué interesantísimo es ver cuando le hacen la prueba del tamiz o fenicetonuria, donde le hacen unos piquetitos en el talón al bebito o a la bebita y determinan si puede tener algún grado de retraso o en qué grado de capacidades viene, si tiene alguna disminución, para atenderla de inmediato. Creo que desde ahí el momento que es importantísimo. No se diga cuando el niño llega al preescolar y de momento el maestro de educación física descubre que este niño no pisa parejo, que tiene un pie que parece que pisa para otro lado, y reporta de inmediato a los padres. Obvio, no es ortopedista, no es médico de aparato musculoesquelético, pero sí está inquieto y hace el reporte a los padres. Qué interesante es cuando la maestra le dice: señores, su niño se sienta hasta adelante y como que no alcanza a ver el pizarrón.
es el momento. Obvio, tampoco es oculista, no tiene nada que ver con lentes oftálmicos, pero el señor ya detectó algo y lo comunica de inmediato a los padres. Y son los padres los que deben estar con una actitud muy receptiva de lo que sucede directamente con el crecimiento de su hijo y atenderlo, o sea, tener una armonía, una cordialidad con los maestros, porque me toca ver, hice una visita por ahí, un kinder, a un jardín de niños, y derivé muchas cosas de todo esto para efectos de esta información que plasmé por ahí en un trabajo. Resulta que los padres en ocasiones llegan en actitud agresiva a las escuelas diciendo yo pago y me atienden si es que este es particular, o es el Estado el que me tiene que dar esto y yo para qué me están molestando, y no se presta atención. Entonces yo creo que en el momento en que trabajasen escuela y padres en forma armónica, que las conductas que se le tratan de comentar al niño para que adopte como positivas, las reproduzca al interior de la casa, se cierra el circuito. Y en ese momento tenemos un niño que no puede evadirse porque el niño desde muy pequeño es muy hábil para manipular. Y entonces se empieza a evadir de una responsabilidad. Por ahí hicimos un ensayo curiosísimo de que levantaran las manitas de los preescolares quien mandaba en su casa, y es numeroso el número de niños que sí lo hacen. Esto es que emiten juicios y que los padres no les queda otra que respetar, hoy no como esto, hoy me pongo aquello, hoy voy a tal lado, no quiero hacer esto, voy a tal, en fin, es un niño con una actitud que no tiene límites, y ahí viene otro factor importantísimo. Esos límites que hay que ponerle a un menor, con respeto, con cariño, no la sanción primaria de la agresión física, sino un convencimiento de por qué y cómo y de qué manera. Y veríamos otra actitud. Pues no sé si esto sirva de introducción. Sí, doctor, sí, claro, hacíamos referencia precisamente a este trabajo que usted publicó y que conocimos a partir de el área de comunicación social de la UNAM, y donde usted hacía referencia precisamente a la toma de atención desde la edad preescolar. Sin embargo, ¿qué hacemos con los niños que ya están en primaria, que ya están en secundaria y que están presentando los problemas de agresividad, O sea, producto de la falta de límites? Es incuestionable. Mire, tenemos una cuestión que es fundamental. Tenemos un marco jurídico aplicable y que pudiéramos decir por normas o disposiciones legales no paramos. Tenemos una armazón jurídica fundamental, como es partiendo desde la Constitución, artículo 3, donde es el Estado el que imparte la educación. Primero, y los particulares tienen que someterse a esas reglas de juego también. Entonces es el Ejecutivo Federal quien tiene la gran responsabilidad de elaboración de planes y programas. Entonces el Ejecutivo concretamente es el primer comprometido en considerar los valores universales para implementarlos en la educación mexicana. Y hay texto corrido en el artículo 3, y los particulares también deben llevar a cabo esos mismos planes y criterios que permitan garantizar servicios educativos de calidad. Y el mismo Estado tiene creado un sistema nacional de evaluación educativa para ver la calidad y el desempeño y el resultado del sistema educativo nacional, para ver dónde vamos, cómo vamos, qué pasa y qué hay que corregir, para dictar las políticas públicas idóneas. Esto sería en el ámbito nacional, así de inmediato, en primer lugar la Constitución. No podemos dejar, desde luego, en el rango internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, por allá publicada en Diario Oficial de la Federación, de enero de 91, que marca cuestiones importantísimas y hace alusión a la disciplina escolar en uno de sus numerales, concretamente el 28, que debe ser compatible con dignidad humana y de conformidad con esta convención. O sea, sí debe existir disciplina escolar. He tenido oportunidad de estar con maestros de diferentes niveles, principalmente primaria y secundaria, y me dicen, estamos atados de manos, no podemos actuar, no se entiende lo que es la disciplina escolar. El respeto tiene que darse, y el maestro es el que primero le toca detectar. Claro que esta cuestión de que sea el maestro el que le toca detectar, pudiera pensarse, o pareciera exclusivamente, que este problema que se da en la educación de primaria y secundaria
es en la escuela donde se manifiesta y no hay otro lugar, vamos, corresponde a los maestros hacer frente. Sí, en primera línea, pero es un paquete completo, Estado, padres y escuela. Entonces ahí se reclamaría la presencia de todos ellos. En esta convención tenemos un listado de lo que se pudiera considerar como fines de la educación, artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se habla de que deberá estar encaminado a desarrollar la personalidad, aptitudes, capacidad mental, física del niño, hasta el máximo de sus posibilidades. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Inculcar al niño respeto a padres, a identidad cultural, a idioma, valores nacionales del país en el que vive y demás. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos, amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos. En fin, tenemos ahí lo que pudiéramos denominar como fines de la educación y que es importantísimo. Y esto nos daría como resultado una sociedad distinta, con seres humanos con gran responsabilidad social. No que lleguemos a sancionar a un menor, sino que lleguemos a proporcionarle la información adecuada. Y es ahí donde entra escuela y entran psicólogos y entran pediatras y entra todo un equipo para atender esto. O sea, yo creo que ahí sería la solución, no sancionar o ver qué hacemos, o si sancionamos a la maestra, pues no, la maestra es una parte fundamental, detectora obligada fundamental, porque tiene gran contacto con los niños. Pero vamos, no es responsable única de lo que ahí se da. Normalmente la violencia es acarreada del medio social en el que se vive y si no, a veces dentro de la misma familia. Doctor, pues es un tema sin duda que tiene muchas aristas, que tiene mucha información que tenemos que tomar en cuenta, padres, madres de familia, maestros, autoridades, y que bueno, que esto que usted nos comenta debe tomarse en cuenta. Nos gustaría seguir platicando con usted porque vale la pena. Lo invitamos en otra ocasión, ojalá podamos tener la oportunidad para seguir abordando. Hasta luego. Doctor, le agradezco muchísimo y me quedo con estas reflexiones en torno a evitar, sobre todo, las dictaduras de nuestros hijos y tratar de establecer una serie de límites, ayudarlos, porque esto que está pasando es como un llamado de auxilio por parte de ellos. Gracias. Exacto. Y yo nada más les podría cerrar con esto, de que la base de la sociedad son sus preescolares. Es la pirámide social y tiene esa base. Si no la atendemos ahorita y si no llegamos a primaria y secundaria y corregimos, nuestra sociedad se nos cae. Así es. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo.